Buenos días, queridos hermanos. Hoy traje una palabra con la cual el Señor estuvo hablando muy fuerte a mi corazón en este último tiempo y es por eso que quiero compartirla con todos ustedes. Se encuentra allí en Juan 15, versículo 1 y 2, en donde Jesús le estaba hablando a sus discípulos y les dice lo siguiente: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y cuando leía esta palabra podía recordar un árbol que estaba en la casa de mis papás cuando yo era chica. Es un árbol que ellos plantaron cuando se mudaron a esa casa y que, bueno, yo pude ver crecer a lo largo de toda mi infancia. Disfrutábamos un montón, era un ficus que se había vuelto enorme y, bueno, sobre todo disfrutábamos de su sombra mucho en verano, en época de calor. Recuerdo respecto de este árbol que se había vuelto tan grande que mis papás ya no podían mantenerlo, entonces llamaban a un jardinero ahí de confianza del barrio que, bueno, cada 2 por 3 venía a podar el árbol del patio de mi casa. Y me acuerdo que cuando eso sucedía yo no llegaba a comprender, tenía un pensamiento que me hacía no ver la necesidad de hacer pasar por eso al árbol. El árbol estaba precioso, estaba enorme, y cuando venía el jardinero cambiaba muchísimo. Y yo no entendía qué necesidad era la que había de justamente podar el árbol. Entonces, cuando leemos esta palabra, y sobre todo cuando vivimos lo que esta palabra nos dice, puede ser que nos encontremos con ese mismo pensamiento que yo tenía cuando era chica. Este pasaje comienza diciéndonos que Jesús es la vid, que Dios es el labrador y que nosotros, los hijos de Dios, somos los pámpanos, aquellas ramas encargadas de llevar fruto. Bien, y continúa diciendo que todo pámpano que no lleva fruto será quitado y será cortado por el labrador. Y hasta ahí nos puede parecer lógico y comprensible que aquello que no sirve, el labrador lo quite. Pero si continuamos leyendo, nos encontramos con que el labrador no termina su trabajo allí, sino que continúa usando sus tijeras, pero en este caso para recortar, para podar, para limpiar aquel pámpano que sí tiene fruto, aquel pámpano que sí está dando buen resultado. Y tal vez con esto nos encontremos con ese mismo pensamiento que yo tenía cuando era chica y nos sea difícil de comprender. Veamos esos cortes como innecesarios, como algo sin sentido, o tal vez hasta pensemos que es algo injusto. Cuando el labrador continúa usando sus tijeras con aquellos hijos de Dios que sí buscan hacer su voluntad, que sí quieren agradarle, ahí ya quizás no sea tan fácil de aceptarlo. Pero por más de que nosotros no querramos aceptarlo, nos cueste e inclusive busquemos el evitarlo, esos recortes que el labrador hace, esa limpieza, esa poda que Dios hace, es necesaria, es un proceso necesario en la vida de los hijos de Dios. Es un proceso que se presenta a través del despojo de algo que era parte de nosotros. Y sí, eso nos va a doler y nos va a ser muy difícil. Ese proceso de poda por el cual el labrador nos hace atravesar nos va a significar un tiempo de prueba. Prueba que quizás se puede presentar a nuestras vidas a través de alguna enfermedad que afecta a nuestra salud,
tal vez es el despido sorpresivo, laboral, que pone en riesgo nuestra economía. Tal vez es la pérdida de algún familiar. Cualquier momento que nos signifique dolor y dificultad será la poda en nuestra vida. Pero debemos recordar que el sabio labrador nos somete a este proceso porque sabe que solo cuando somos despojados y quebrantados, Él va a poder trabajar de una forma profunda en nuestras vidas, en nuestros corazones. Porque cuando el árbol se ve despojado de partes de sus ramas, no le queda otra que dedicar toda su energía a hacer crecer sus raíces. Raíces profundas debajo de la tierra que tal vez a los ojos de los hombres del mundo no se ven, pero que el Hijo de Dios está aprovechando ese tiempo de dificultad para hacer crecer su intimidad con Dios, para hacer crecer su relación, para conocer al labrador de una forma distinta, de una forma más profunda, experimentando quizás hasta cualidades de Él que hasta ese momento no se había visto en la necesidad de experimentar, porque no había sufrido ese despojo que ahora está atravesando. Esas raíces profundas que hagamos crecer en ese tiempo de prueba son las que nos van a ayudar a mantenernos firmes en medio de la dificultad y del dolor. Son inclusive aquellas que nos van a permitir producir más y mejor fruto que hasta el que ese entonces habíamos podido producir. Por eso, hermanos, es tan importante que no nos resistamos a las tijeras y a los recortes del labrador. Que todo el tiempo tengamos presente que es un labrador sabio. Confiemos en Él. Confiemos en su sabiduría, en que Él decidió podarnos, en que Él decidió recortarnos porque conoce cuál es el potencial que el árbol tiene. Y por eso dedica de su tiempo a tratar con Él, para hacerlo crecer. Que podamos confiar plenamente, dejando el miedo de lado, sabiendo que el labrador jamás pierde el control. Y que todo esto que el Señor nos enseña, nos lleve a querer permanecer por siempre en la vid. Hermano, eso es lo que yo quería compartirles en este día y me encantaría poder orar para terminar con esta meditación. Papá, gracias. Gracias porque nos tenés por dignos de ser podados por vos, Señor. Ayúdanos a atesorar esta palabra en nuestro corazón y que sea tu Espíritu Santo el que nos la recuerde cada vez que atravesamos un momento de dificultad, un momento de prueba. Gracias porque en medio del dolor vos tenés un propósito en nuestras vidas. Gracias porque sos el labrador que jamás pierde el control. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, los bendigo y espero que tengan un hermoso día.